Y vamos a iniciar entonces. Bien, se recuerdan ustedes que estábamos viendo el tema de las fuentes de las obligaciones, y esta es otra de las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. En la anterior clase vimos obligaciones que proceden de hechos y actos lícitos, es decir, que están dentro de la ley, ¿verdad? Aquí todo lo contrario, si ustedes se dan cuenta, estamos en el título sexto del 1645, artículo 1645, para que nos ubiquemos directamente en nuestro código, en el 1645. Título séptimo, 1645 a 1673. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. También en su código ustedes pueden ir anotando, ¿verdad? Marcan ahí de qué artículo a qué artículo va su ley, digamos, en este caso el título. Entonces vemos que establece así obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Y es un capítulo único, ¿verdad? Y este establece, fíjense ustedes, que todo daño debe indemnizarse. Esto que estamos viendo, estimados estudiantes, es muy importante que ustedes lo conozcan. Esto lo pueden aplicar ustedes en cualquier área del derecho, administrativo, penal, por supuesto en civil, mercantil, etcétera, ¿verdad? En cualquier área del derecho, ¿verdad? Porque aquí hablamos de hechos y actos ilícitos. Normalmente pensamos inmediatamente en derecho penal, ¿verdad? Pero también en derecho administrativo. Y recordemos que estos principios civiles aplican a todas las áreas de derecho cuando se trata de daños, ¿verdad? Así podemos hablar en hechos de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Hay daños que deben indemnizarse. ¿Qué? Muy bien, entonces vamos a cambiar la diapositiva. Para ubicarnos dentro del tema en sí, debemos pensar en que existen distintos hechos, ¿ya? Hablábamos en alguna de las clases anteriores que hay hechos de la naturaleza, ¿ya? Y hay hechos humanos. Fíjense ustedes, un poquito de introducción al derecho 1 y 2. Y hay hechos jurídicos, ¿verdad? Y los hechos jurídicos, también tenemos hechos jurídicos naturales, los cuales suceden sin la intervención del humano. O sea, hechos jurídicos, ¿ya? Propiamente dicho, y hechos jurídicos naturales, ¿ya? Quiero que pongan atención, por favor. Quiero que sigan el hilo conductor de nuestra clase para que vayamos entendiendo, ¿ya?, cómo se van hilando estas ideas. Y por supuesto, siempre hago un paréntesis para que ustedes puedan formular sus inquietudes. Entonces vemos hechos jurídicos y luego los hechos jurídicos naturales, que estos van a suceder sin que intervenga la acción humana. Pero recordemos que los hechos se constituyen en jurídicos. ¿Cuándo se constituyen en jurídicos? Se constituyen en jurídicos cuando interesan al derecho, cuando tienen relevancia jurídica, ¿ya? Si no tienen relevancia jurídica, por supuesto que puede interesarle al derecho entonces. No le va a interesar, ¿verdad? No le va a interesar precisamente porque, pues, no hay relevancia en ese sentido. Entonces, no entra en el campo de acción del derecho. Sencillamente pasan desapercibidos, diríamos en otro sentido, ¿verdad? O sea, no hay forma de decir que representa ese ingreso al mundo de lo jurídico. Los hechos jurídicos voluntarios
Aquí vemos que suceden con la voluntad e intervención humana. Ahí sí, ya interviene el humano, ¿verdad? Entonces, porque precisamente ya estamos hablando de que hay un querer hacer o no hacer, ¿ya? Un querer hacer o un no hacer. Bien, muy bien. Entonces, vemos entonces que la diferencia entre uno y otro, porque veíamos los hechos jurídicos de la naturaleza, precisamente, eh, ¿interviene el humano ahí? No, es la naturaleza. Pero, por ejemplo, la caída de un árbol, un rayo, ¿ya? Si causa un cambio en la realidad, por ejemplo, ese árbol cae sobre un vehículo, entonces ya hay un hecho jurídico, porque está destruyendo un bien mueble. Pero ¿y qué pasa si solo cae en el campo y listo? Cayó, y sus ramas quedaron en el terreno o en la propiedad de una persona, no pasa nada. ¿Ya? Pero si debajo de ese árbol había unas personas, entonces ya hay. Y si le causa daños a esas personas, o si ese árbol cae sobre una propiedad ajena, entonces ya tiene relevancia jurídica, ¿verdad? Pero como es un hecho natural, se llama hecho jurídico natural, ¿verdad? Bien, fíjense ustedes que lo interesante de esto de los hechos jurídicos es de que cuando hay intención, hay voluntad e intervención humana, por supuesto, pero que no quieren el resultado de su actuar. Dice que sin embargo no quieren el resultado de su actuar. Estos pueden ser lícitos, tal el caso de los que cuasi contratos. Ahí los subrayan, por favor. Los cuasi contratos. Eso es cuando se trata de eh, lícitos, ¿ya? O los ilícitos, como sucede en los delitos. Aunque esto, por supuesto, lo mencionábamos, es materia penal, pero díganme ustedes, ¿en qué momento la persona quiere causar un daño? ¿Ya? Pensándolo desde el punto de vista penal. Entonces, si se refiere al fenómeno delictivo, se dice hecho delictivo, fíjense ustedes, y no acto delictivo. Hecho delictivo se denomina y no acto delictivo. ¿Ah? Pues quien comete un ilícito penal no lo hace con la intención de soportar esa consecuencia, que es la pena por imponer. Él hace lo que hace, pero no es que esté esperando que lo van a sancionar, ¿verdad? Bien. Ahora vemos los hechos jurídicos involuntarios, porque tenemos entonces, ahí lo subrayan ustedes, por favor, en la diapositiva no lo tengo subrayado, pero ustedes lo subrayan ahí. Los hechos jurídicos voluntarios y luego tenemos los hechos jurídicos involuntarios. ¿Ya? En estos van a suceder sin la intervención de la persona, ¿ya? Pero es quien soporta la consecuencia del hecho. Es decir, hay una persona que va a responder, ¿ya? En otras palabras, va a responder de las consecuencias de ese hecho, ¿ya? En el caso del daño o perjuicio causado por un semoviente, ¿verdad? Entonces viene este semoviente y se salta la cerca, ¿ya? Y se va a una propiedad ajena y va a destruir las plantaciones a ver, ¿de qué? De maíz, ¿ya? Por ejemplo, y comen el maíz, ¿verdad? Ustedes las plantas. Y peor si ya están en plena cosecha, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Entonces,
¿Habrá la intención del dueño de ese semoviente de causarle daño al otro? No, ¿verdad? No tiene la intención, ¿ya? Son hechos jurídicos involuntarios, ¿ya? Entonces, el propietario debe responder por ese daño, de conformidad a lo establecido en el artículo 1669. Vayámonos ahí. Dice 1669, dueños de animales. ¿Usted? Dueños de animales. Bien. ¿Qué pasa con el caso de los dueños de animales? Ellos definitivamente deberán, deberán pagar, ¿ya?, por los daños causados, ¿verdad? Dice, dueños de animales, el dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aún en el caso de que se le hubiera escapado o extraviado sin su culpa. Por ejemplo, lo que hemos escuchado en los últimos días, ¿verdad? Con los animales bravíos. ¿Qué pasa con estos perros que no son salvajes, pero son agresivos, ¿verdad? Que la gente viene y va en la vía pública con un pedacito de cadena así de sencillo, ¿no?, y atacan a otra persona. Fíjense usted. O se sale de la propiedad de la persona, del dueño del animal, del perro, y le hace daño a una persona. Fíjense ustedes. Ellos son responsables civilmente, ¿ya? Hay una responsabilidad, pero aquí hay un hecho jurídico involuntario, por supuesto. Fíjense ustedes, hay un hecho jurídico involuntario, ¿verdad? Entonces, deben responder precisamente por esa situación. Bien, entonces, pero si el animal fuere, ojo, fíjense ustedes que hace la salvedad, o sea, nos está diciendo, mire, usted dueño del vehículo o encargado de su cuidado o poseedor, en fin, por cualquier circunstancia usted lo tenga en su poder, ¿ya? Es responsable, ¿ya? Muy bien. Pero ojo, si el animal, en la segunda parte, si el animal fuere provocado, ¿sí?, o sustraído por un tercero, o hubiese mediado culpa del ofendido, ¿ya?, la responsabilidad recaerá en este y no sobre aquellos. O sea, si hay un tercero que extrajo al animal, ¿ya?, de ahí, ¿no? Por ejemplo, pasa con los semovientes. Una vaca viene y alguien viene y corta el alambre, ¿va? Alambre espigado, que es el que le ponen ahí. En algunos lados hasta les ponen cierta carga eléctrica, ¿verdad? Pero siempre que no esté en contacto con el humano. Entonces, y si alguien viene y corta ese alambre espigado, un tercero, digamos, con malicia que lo hiciera, él va a ser el responsable, siempre y cuando lo prueben, ¿verdad? ¿Ah? O que el perro estaba, digamos, en el patio de una casa y otra persona viene y lo molesta, le tira alguna piedra, le tira comida o qué sé yo. Y entonces el ofendido está molestando al perro y el perro viene y se salta a la cerca y se va a la heredad vecina, ¿no? Entonces, y rompió la cadena porque lo molestó. Hay que demostrarlo, ¿verdad? Pero usualmente pasa en la vía pública. La gente va tan tranquila con sus perritos ahí. Es que no muerden, dicen, ¿verdad? Eso es lo primero que le dicen, no muerden, sí, pero tremenda irresponsabilidad, ¿verdad? Hay que demandarlos. Por ahí preguntaba un señor, mire, que consultaba al respecto y con mucho gusto se le asesoró de manera apropiada, ¿verdad? Para cobrar los daños y perjuicios. Y no solo, fíjense ustedes que los daños y perjuicios no solo son la parte económica de la salud y no, sino hay daños morales, fíjense ustedes, ¿ya? Tiene importancia de conocer esta parte. Si ustedes no manejan esta parte que estamos mencionando ahorita, ustedes pueden presumir de penalistas y todo lo demás, pero tienen que conocer esto, ¿ya?
Una persona que conoce el derecho, conoce derecho civil y conoce derecho penal, le va a ir muy bien, ¿ya? Entonces no puede presumir que solo conoce derecho penal o solo derecho civil. ¿Ya? Bien, porque es derecho civil lo vamos a ver en todos los ámbitos, ¿ya? Muy bien. Vamos a cambiar un segundito que cambie aquí de diapositiva. Estamos. Bien. Veamos una definición de este punto. Veamos que hecho dice que es toda acción material de las personas. Ese es un hecho. Es un hecho. ¿Ya? Y sucesos independientes de la misma. ¿Ya? Generalmente los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? En sentido civil, ojo, y penal, los hechos ofrecen trascendental importancia. ¿Por qué? Por cuanto originan no solo derechos y obligaciones, sino que también hay responsabilidades de toda índole, ¿verdad? Bien, entonces, vemos. Puede decirse entonces que todas las normas de derecho, ¿ya? Se aplican sobre los hechos, dice este autor. Vean ustedes. Entonces, no están pidiendo carga este aparato, esta máquina. Bien, entonces, ven ustedes que todas las normas de derecho se aplican sobre los hechos, todas. ¿Ya? Bien, así dice este autor, Manuel Osorio, ¿verdad? Ahora veamos qué debemos entender por hecho jurídico. Vamos, voy a explicarlo detalladamente esto, porque como estamos hablando de hechos, ¿verdad? De hechos y actos ilícitos. ¿Ya? Muy bien. Hecho jurídico se caracteriza, ¿por qué se caracteriza? Porque produce un efecto de derecho que no ha sido querido, dice este autor. En opinión de Couture, es un evento constituido por una acción. Fíjense ustedes, hay un hacer, ¿ya? Cuando hablamos de una acción, hay un hacer, ¿ya? Hay un movimiento, ¿ya? Hay acción, hay movimiento, hay un hacer. U omisión, ¿qué consiste? ¿En qué consiste la omisión? Hay una omisión involuntaria. La omisión es una falta de hacer, es un no hacer. Fíjense ustedes. Y en la acción hay un hacer, ¿ya? Y en la omisión hay un no hacer. Es un dejar de hacer, pues. Por eso dice omisión involuntaria, ¿ya? Luego, eso es en cuanto al hecho jurídico. Ahora veamos en cuanto al acto jurídico. Para el jurista Couture, el acto jurídico es un hecho humano voluntario. Fíjense ustedes, ahí interviene esa voluntad en el acto jurídico, pero debe ser lícito, al cual el ordenamiento, ojo con eso, al cual el ordenamiento positivo atribuye el efecto de ¿qué? De crear, modificar o extinguir derechos. Fíjense ustedes, esto es muy interesante. Recuérdense que todo esto, inclusive les ayuda a ustedes, no solo para lo que estamos viendo ahorita, el derecho a obligaciones, las fuentes de las obligaciones, sino también para todas las áreas del derecho, estimados estudiantes. Yo sé que ustedes en algún momento podrán decir, mi clase preferida es Derecho Civil 3, ¿verdad? Yo sé que les gusta Derecho Civil. A mí me fascina estudiar el Derecho, me fascina Derecho Civil y me fascina compartir con ustedes. Lo hago con muchísimo gusto, me apasiona el Derecho y me apasiona estudiarlo. Entonces, ahora sigamos. Hechos y actos ilícitos, fíjense ustedes. Ojo con eso, vean, muy importante que vayan siguiendo ese hilo conductor. ¿Eh? En este momento quiero mencionar que hay 162 participantes en esta reunión. Agradezco la gentileza de su presencia
y su participación. Pero también es importante llamar la atención a quienes no se presentan a las clases. Bien. Ahora hablemos de hechos y actos ilícitos. Estas acciones producen efectos contrarios a la ley, ¿ya? O encuadran en las normas preceptivas o en las prohibitivas, ¿ya? ¿Qué más quisiera yo detenerme y explicar? Un poquito de introducción al derecho 1 y introducción al derecho 2. Creo que vamos a tener que regresar un poquito allá, estimados, para poder, ¿ya?, ubicar cada uno de estos. Yo sé que ustedes son estudiosos, yo los presumo siempre. La consecuencia es que producen obligaciones, fíjense ustedes. O sea, producen efectos contrarios a la ley o encuadran en normas preceptivas o prohibitivas. Porque recordemos que hay normas prohibitivas, donde dice, por ejemplo, en el caso de los contratos usurarios, ¿verdad? Hay una prohibición, ¿ya? O las preceptivas, donde establece que el contrato, ¿ya? El contrato de mandato debe constar ¿en qué? En escritura pública. ¿Para qué? ¿Ya? Porque es un requisito esencial. ¿Ya? ¿Ya? En fin, entonces ahí estamos hablando. ¿Y qué pasa si no se hace? Bueno, tendrá sus consecuencias, ¿ya? Ahora, si hablamos de efectos contrarios a la ley, por ejemplo, si se coacciona a una persona para que firme un contrato, se le pone un arma, que podría ser de cualquier tipo, y le dice, firma el contrato, ¿ah? Y lo están amenazando. Entonces, ahí hay un hecho ilícito que va a viciar al negocio jurídico. Yo podría hablarles ahorita de derecho penal, por supuesto, con todo gusto, pero no quiero irme mucho para allá, porque quiero que lo enfoquemos directamente al área esta. ¿Puedo hacerlo? Sí, podría, pero quiero enfocarme aquí. Ya por ahí les puse un ejemplo. Entonces, la consecuencia es que produce obligaciones, fíjense ustedes, o sea, no obstante, ojo, no obstante que es un hecho y acto ilícito, es decir, contrario a normas legales preceptivas o prohibitivas, ¿ya? Producen obligaciones. Y eso es lo interesante de ese tema, ¿verdad? Qué bueno que ustedes están. Eso es hechos y actos ilícitos. Ahora veamos el hecho ilícito. El hecho ilícito dice que se realizan acciones sin la intención de provocar efectos jurídicos y menos contrarios a la ley, ¿ya? Pero que su resultado va a causar daños o perjuicios. Su consecuencia, ¿cómo se denomina esa consecuencia? Responsabilidad civil. Eso lo vamos a encontrar acá, precisamente en nuestro Código Civil, pero también lo vamos a encontrar en las leyes penales, ¿verdad? ¿Ya? Recordemos que allá está el responsable civilmente, el tercero civilmente demandado, en fin, ¿ya? Todo el Código Penal establece que todo hecho ilícito genera responsabilidad civil, ¿verdad? Hay un apartado especial en la parte final del libro primero del Código Penal donde establece esto. Creo que lo habíamos mencionado en alguna oportunidad. Entonces, su resultado causa daños o perjuicios. Su consecuencia es la responsabilidad civil, ¿ya? En derecho penal se denomina la reparación digna, ¿verdad? Tercero civilmente demandado, el actor civil, en fin, son elementos de derecho penal, ¿ya?, que estamos hablando justamente de esta responsabilidad. Bien, entonces vemos en ese sentido que genera obligaciones, que aquí lo importante es que estamos viendo que es fuente de las obligaciones, ¿ya? Bien, un segundito, vamos a cambiar de diapositiva. Ahí estamos. Ahora veamos, hay elementos de los hechos y de los actos ilícitos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos la antijuridicidad, ya ustedes lo han de haber visto en derecho penal, teoría del delito. ¿Mm?
Elementos positivos, elementos negativos, se han de recordar ustedes. Creo que ya lo vieron. La teoría del delito. Elementos de los hechos y actos ilícitos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos la antijuridicidad, la culpa y el daño. Fíjense ustedes. La antijuridicidad, la culpa y el daño, ¿verdad? Así que, muy importante esto. Veamos entonces. Déjenme cambiar de diapositiva, que esto no me deja. Veamos entonces la responsabilidad civil por actos propios. 1645. ¿Ya? Es que el dueño del vehículo, él lo había vendido, dicen algunos, pero no había hecho el traspaso. Y por lo tanto, ¿ya? El conductor de ese vehículo y el dueño, o el que aparece registrado, también tiene responsabilidad, fíjense ustedes. Responsabilidad civil por actos propios y por actos de terceros. Fíjense ustedes. Porque el propietario del vehículo, él en su casa, ¿va? O en su trabajo, no tiene nada que ver, sí, pero miren, por actos de terceros. 1645. Toda persona que cause daño o perjuicio a otra. O sea, dice toda persona, toda. O sea, se refiere al género humano. Toda persona que cause daño o perjuicio a otras, sea intencionalmente, ¿ya? O sea, si tuvo la intención, tuvo la voluntariedad de causarlo, o sea, por descuido, ¿no? O imprudencia. Va en su motocicleta y va viendo ¿cómo le llaman esto? El Waze. Yo casi no lo uso, pero van viendo el Waze ahí por donde va. O van en su vehículo de 4 ruedas y van viendo su celular, ¿ya? No tuvo la intención. ¿Qué hubo ahí? Imprudencia, ¿verdad? Dice, está obligada a repararlo. Tiene que repararlo, ¿ya? Ese daño que ha causado. El daño, recuérdese que los daños tienen su explicación, qué son los daños y qué son los perjuicios. No sé si ya tuvieron la oportunidad yo les he mencionado y vamos a ubicarnos 1433 y 1434. Vamos a ver. 1433 y 1434. Dice, daños y perjuicios. Los daños consisten en las 1434. Los daños consisten en qué? En las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Bueno, la persona sufre en su patrimonio. Y los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir. Ahí estamos hablando de los daños y perjuicios. Ahora vamos por actos de terceros. ¿Qué pasa? En el caso, esto es por actos propios, ¿ya? La misma persona lo provoca, ¿ya? Ya sea intencional, por descuido o imprudencia, ¿ya? Está obligado a repararlo. Ahora, por actos de terceros, 1649. ¿Qué pasa en los accidentes de trabajo? ¿Ya? ¿Son responsables quiénes? Los patronos, ¿ya? Ellos son los responsables. Digamos que viene y uno de los trabajadores le causa daño a otra persona, el responsable va a ser el patrono por actos de terceros. Establece el 1649, en los accidentes de trabajo son responsables los patronos. Fíjense ustedes. Pero ojo, aunque mediare culpa del trabajador, sí, pero también dice que no, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya hecho intencionalmente. Entonces, no, mañana mismo se voy a ir a provocar un accidente.
porque el responsable es el patrono, ¿verdad? Porque está, no. Dice, pero no responderá el patrono del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido, cuando él tuvo la intención de causar un daño, ¿ya? Entonces, para echarle la culpa al patrón, no, aquí la ley es bien clara, ¿a ustedes? O sea, no es tan sencillo. Artículo 1650. La persona o empresa que, ojo, que habitualmente o accidentalmente ejerciere una actividad en la que hiciere uso de ¿qué? De mecanismos, de instrumentos, de aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, ¿ah? ¿Qué dice que debe hacer? Debe tener la precaución debida. Vamos a colocar en ese artículo, si ustedes quieren, responsabilidad objetiva, así se le denomina la doctrina. Ojo con eso. Por eso es importante que ustedes asistan a su clase. Tienen que estar presentes, ¿ya? Y con su cámara abierta, porque así sé que están poniendo atención. Pero si están con la cámara apagada, de repente echándose el cafecito están, ¿verdad? Y no invitan un cafecito uno aquí con la garganta seca. Bien, ya voy a dar un par de minutos para que ustedes intervengan. La persona o empresa que habitual o accidentalmente ejerciera una actividad en la que hiciera uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño o perjuicio que cause. Fíjense ustedes. Salvo, ahí tenemos la excepción, la regla es la primera, salvo que pruebe que ese daño o perjuicio se produjo por dolo de la víctima, ¿ya? Entonces aquí tenemos responsabilidad objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque en realidad la persona, o sea, el patrono o la empresa no ha querido causar ese daño, ¿verdad? Por eso por actos de terceros. Y quisiera hacer hincapié en dos cuestiones acá. En primer lugar, cuando hablamos de personas, recuérdense que en los últimos tiempos se había pretendido una despersonalización de las personas jurídicas. Es decir, los gerentes son responsables personalmente, pero van a responder en nombre de la empresa o de la sociedad mercantil, porque ya son personas jurídicas. Pero hoy en día lo que se busca es responsabilizar también a las personas jurídicas de lo que hagan sus representantes legales, ¿ya? Fíjense ustedes. Bien. Artículo 1651. Medios de transporte. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causan las personas encargadas de los vehículos. Aquí también tenemos responsabilidad objetiva, ¿ya? Bien. Bien. Artículo, vamos a, déjenme cambiar de diapositiva y vamos a continuar con esto. Quería mencionarles otro. Ok, 1600. Yo quería mencionarles el 1653, pero vamos a analizar ese artículo. 1653, abuso de derecho. Ojo con eso. Fíjense ustedes que la gente dice, sí, yo estoy ejerciendo mi derecho y, en fin, su derecho subjetivo, ¿verdad? Muy bien, un derecho objetivo es el que está en la norma jurídica, el derecho subjetivo es el que la persona ejerce. Ahora, ojo, abuso del derecho, ¿ya? El exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho, ¿ya? Fíjense ustedes, exceso y mala fe. Es que yo estoy en mi derecho, sí, pero si usted está excediéndose en ejercer ese derecho o hay mala fe en el ejercicio de ese derecho, ¿ya? O se abstiene de ejercer un derecho, ¿ya? Que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades, está obligado a indemnizarlos. He visto algunas demandas en las que en lo civil y hacen señalamientos atrevidos, ¿ya? Es que yo tengo libertad de expresión, sí,
Usted puede expresarse. Es que yo tengo libertad de petición, sí, usted puede pedir, ¿ya? Pero debe hacerlo dentro de los parámetros que establece la Constitución y la ley. Es que yo tengo libertad de acción, sí, pero hay límites. Es que yo tengo libertad de decir lo que yo quiera. No, señor. La ley le pone límites. Sus derechos están limitados por el ejercicio de los derechos de los demás. ¿Ya? Usted puede expresarse, sí, pero de manera respetuosa. No puede faltar el respeto a las personas, insultarlas. Eso no es libertad de expresión. ¿Ya? Entonces dice, el abuso del derecho en el ejercicio del derecho de la persona. Si plantea una demanda y hace señalamientos y no tiene fundamento, ¿ya? Si no tiene fundamento, entonces nosotros como conocedores del derecho, como verdaderos juristas, no debemos estampar en esos memoriales afirmaciones que no se van a poder probar. Y he visto, de verdad, da mucha pena, memoriales donde no tienen elementos demostrativos de lo que están afirmando, ¿ya? Entonces, ahí hay un abuso de derecho, ¿ya? Hay mala fe. Bien, voy a pedirles, de hecho, 1645, ya les había mencionado 1251 hasta el 1673, muy importante. Y la tarea de hoy es que tenemos que leer estos artículos y vamos a hacer una reseña, digamos, de lo que estamos mencionando acá con los artículos y ustedes lo van a elaborar en un par de hojas en computadora y me lo van a enviar. Al finalizar la clase voy a subir una tarea para que ustedes lo puedan subir. Bien, vayámonos entonces ahora por daños causados por cosas inanimadas y por animales, ¿verdad? Que es el ejemplo que veníamos mencionando. El artículo 1669 establece dueños de animales. Entonces, eso ya lo habíamos mencionado. El dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aún en el caso de que se hubiere escapado o extraviado sin su culpa. Esto es por daños causados por cosas inanimadas y por animales, ¿ya? 1670, cosas inanimadas, ¿verdad? Animales, bueno, ya lo mencionó, 1669, 1670, los propietarios de edificios, fíjense ustedes la responsabilidad que hay. El que se hallare amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio o de la obra de otro, ya sea instalaciones o árboles, ¿ya? ¿Qué pasa con ellos? 1670, ¿podemos demandarlos? Sí. ¿Se puede demandar? Por supuesto, ¿ya? ¿Por qué? Dice, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. ¿Se le puede demandar? Sí, por supuesto. Interdicto de obra peligrosa, Código Procesal Civil. No sé si ustedes ya llevan procesal civil, pero es un interdicto de obra peligrosa, ¿ya? Bueno, se puede iniciar en la vía administrativa, inclusive yendo a la juzgado de asuntos municipales, o se puede iniciar un proceso civil, ¿verdad? Pero veamos que esto es por daños causados por cosas inanimadas, porque el edificio se puede caerse un rótulo, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? 1671. El propietario de un edificio es responsable del daño o perjuicio causado por la ruina total o parcial del mismo. Siguiente artículo. Los propietarios, o sea, los dueños de la cosa, arrendatarios, también el arrendatario, los poseedores y en general las personas que se aprovechan de los bienes responderán igualmente. Es que, fíjese que yo no soy el propietario, dicen los arrendatarios, ¿verdad? Usted demande al propietario, no señor, porque usted está en uso de la cosa. Usted debe responderlo, ¿verdad? Porque usted se subroga, usted como arrendatario, usted se subroga en esa responsabilidad. Y el artículo este es bien claro, 1672, ¿ya? Igualmente, dice, los propietarios arrendatarios. ¿Por qué? Ahí tiene una enumeración que voy a dejarlo que ustedes lo estudien, ¿ya? En fin, ahí tenemos un listado de cuestiones por los cuales deben responder, ¿ya? Los propietarios de edificios o los arrendatarios. Este es el caso de daños causados por cosas inanimadas.
Ahora veamos el abuso de derecho, lo que mencionábamos. 1633. El derecho cesa donde el abuso comienza, dice el autor Arturo Villegas Lara. No puede haber aquí un uso abusivo de un derecho, cualquier derecho, por la razón irrefutable de que un solo acto y mismo acto no puede ser a la vez conforme y contrario al derecho. O es enmarcado en la ley, es decir, o es en contra del derecho, no puede ser al mismo tiempo, ¿ya? Legal e ilegal, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de ese derecho debe ser dentro de los parámetros establecidos en la ley. El artículo 18 del decreto 89, la ley del organismo judicial regula lo del abuso del derecho, el exceso y mala fe en el ejercicio de un derecho o la abstención de este que cause daños o perjuicios a las personas o propietarios o obliga al titular a indemnizarlos. Eso establece el artículo 18 de la ley del organismo judicial. Ahí le dan lectura, por favor. Ahora veamos la teoría subjetiva y teoría objetiva del riesgo creado. Establece que la responsabilidad civil del patrono es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque se establece que la reparación existe aun cuando mediare culpa del trabajador, ¿ya? Y la única forma de librarse de esa responsabilidad es si se establece que, por supuesto, el accidente se produjo intencionalmente, ¿verdad? O voluntariamente por el trabajador. Por eso estamos hablando de que es una responsabilidad civil objetiva, ¿verdad? Y subjetiva es cuando el sujeto mismo, en el caso del trabajador, voluntariamente produce el accidente, ¿ya? Es decir, él lo causa, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad, ¿ya? Según civil, subjetiva, de acuerdo con la teoría subjetiva o la teoría del riesgo creado, ¿verdad? Sí. Veamos en cuanto a la difamación, en el 1656 establece que en caso de difamación, ¿ya? Calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral, que es lo que habíamos mencionado, y a los perjuicios que se derivaron. ¿Puede una persona, a través de hoy en día, a través de la vía electrónica, ya no es como antes, ¿verdad? Que solo por escrito. Bueno, hoy se puede por WhatsApp, por Facebook, por tantas cuestiones vía electrónica que se pueden hacer, redes sociales, ¿ya? Difamar a una persona. Y ahí revisemos el Código Penal. ¿Qué establece con la difamación? O puede calumniarse a una persona, o se puede injuriar. Son tres tipos penales: difamación, calumnia o injuria. Y le va a causar daños y perjuicios, ¿verdad? En proporción al daño moral. Se puede salir haciendo señalamientos infundados en contra de una persona. Se puede, sí, pero va a incurrir en responsabilidad civil. Es que yo tengo libertad de palabra, libertad de expresión, sí, pero primero cerciórese de que lo que está diciendo es cierto, ¿ya? Si no es una falsedad, si no es una mentira, ¿verdad? Si no, lo van a demandar. Es que fue en Facebook, no importa, no se sabe. Claro que sí. Hay una IP, los pueden identificar fácilmente. Entonces, hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos en el ejercicio de nuestros derechos, ¿ya? Y en controlar muchas veces nuestras emociones, porque a veces las emociones se desbordan, ¿verdad? Y podemos decir cualquier cosa por, por cualquier medio de comunicación eh, electrónico, ¿verdad? Muy, muy importante esto, 1656. El Código Penal, ahí lo tienen. Yo estaba analizando, no, generalmente no leo las diapositivas, si saben cuándo me pongo a leer aquí, ¿verdad? Hay delito de difamación, dice el artículo 164 del Código Penal, cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hacen en forma o por medios de divulgación que puedan provocar odio, ¿sí? O descrédito. Es decir,
desacreditar a esa persona. Es que ese profesor o que menoscaben el honor, fíjense ustedes, la dignidad o el decoro del ofendido. ¿Ante quién? Ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará ¿con qué? Prisión de 2 a 5 años. ¿Ya? Imagínense ustedes, nosotros como estudiosos del derecho debemos conocer esto, ¿verdad? Bien, voy a abrir la oportunidad, solo déjenme ver. Aquí lo tenemos. Déjenme ver. Vamos a dejarlo aquí. Solo quiero agotar esto de la solidaridad. Denme un segundito, ahorita les voy a dar la palabra. Fíjense pues, silenciamos los micrófonos, por favor. Solidaridad, hecho ilícito por daños y perjuicios. Artículo 1657. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada uno. Imagínense que aquí estamos hablando de hay una solidaridad, ¿verdad? Ya vamos a hablar de las obligaciones solidarias simples y compuestas, ¿verdad? Bien, entonces, hasta aquí lo dejaríamos. Con mucho gusto voy a dar la intervención para que ustedes puedan participar. Adelante, Irma. Veo una manita por ahí levantada. Adelante. Bueno, lo mío es la duda respecto a la tarea. Es que me dijo usted los artículos, ahí me perdí los artículos que hay que hacer la tarea, la que hay que colocar hoy. Ok, 1645 al 1673. Gracias, licenciado. Con gusto. Adelante, Leonel. Nuevamente, disculpe, en la diapositiva de abuso de derecho mencionaba, no sé si estoy mal, dice abuso de derecho 1633. Ese sería el artículo, Lic. Ahí es 1653. Ok, muchas gracias. Sí, ya lo habíamos mencionado, pero en la diapositiva sí dice ahí. Sí, es 1653. Es lo que mencionamos. Ahora en la diapositiva sí tiene. Vamos a corregirlo. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Irma. Nuevamente Irma, ¿no? No, Vale. perdón. No te da pena. Muy bien. Bueno, en lo que ustedes plantean sus inquietudes, vamos a refrescar un poquito la voz. Ustedes tienen la palabra. Es correcto, Melanie. En una hoja lo pueden hacer. Vamos a ver. ¿Qué me pusieron acá? Ahí estamos. Bien, imagínense ustedes, 169 estuvieron presentes en la clase de hoy. Adelante, Jeremy. Lick, yo tengo un comentario sobre la responsabilidad civil y de empresas. Es un comentario solo para aportación. Yo vi un caso de una persona que había hecho un contrato con una empresa de pintores. Resulta que esas dos personas que fueron a pintar a su casa, una de las dos personas era muy arrebatada de actitud y en una de esas, como era muy arrebatado, no calculó bien la distancia del cable de luz y la topó con una brocha que estaba pintando y se electrocutó y se murió. Al momento de que él se murió, llegó la policía y se hizo todo el proceso y todo, pero como la persona que era dueña de la casa, gracias a Dios no tuvo responsabilidad por la cuestión de que el contrato era con la empresa, entonces la empresa tuvo que ser responsable por la muerte del trabajador. Y sí, a lo que va este ejemplo es que sí tiene mucha razón con lo que usted reivindicaba aquí sobre la responsabilidad de las empresas, porque al final de cuentas lo importante que es
tener un contrato, porque si en el caso de él hubiera sido un contrato con las personas, estas terceras, y se hubiera muerto, el que le hubiera tocado pagar todo ese montón de daños y perjuicios era a la persona dueña de la casa. Así es, Jeremy. Muchas gracias por el aporte. Efectivamente, como ven ustedes, importante esta área del derecho civil. Como les digo, espero que les esté gustando y que estén emocionados, ¿verdad? Porque la verdad que el ganar o no el curso eso es aparte. Si ustedes estudian, si ustedes están presentes en la clase, ni van a pensar en si van a ganar o no, porque ustedes están aprendiendo. Y al final, miren las notas, ¿verdad? Hay muy buenas notas. ¿Ustedes ya vieron las notas o todavía no han visto notas? Ya, licenciado. Ya. Muy bien. Ya. Vamos con José. Yo vi una mano levantada y pegarla abajo. Buenas noches, disculpe, ¿será que puede repetir las tareas? Que se desconectó mi aparato, es del 1645 al 1671, ¿ah? 1663. ¿Perdón? Es el título séptimo. 1645 a 1673. Ah, está bien, gracias. Lick, otra pregunta. Sí. Disculpen, en la tarea que tenemos para el día jueves, usted nos dijo que teníamos que agregarle la base legal de nuestro código civil, pero hay algunas preguntas, por ejemplo, la diferencia entre la teoría alemana y la francesa, que obviamente no encontramos en el código civil. Entonces, no sé si lo podemos poner solo así contextualmente o conceptualmente, como lo tengamos nosotros, excluyendo obviamente el artículo que no vamos a encontrar. Es correcto, José, ahí no hay inconveniente, porque lo que pasa que como es un libro, es doctrina, digamos que es un libro de un autor mexicano, entonces él se enfoca en el derecho civil mexicano, entonces nosotros tenemos que irlo adecuando al Código Civil nuestro. Pero sí, efectivamente, ahí no. Yo inclusive mencioné por aquí la teoría objetiva y la teoría subjetiva, ¿verdad? Entonces... Sí, está bien. Gracias, Lick, feliz noche. Vamos a ver quién más pregunta por acá. Dice Martínez, me imagino que Astrid, dice que no. Dice, en la responsabilidad civil en los casos de los trabajadores del Estado bajo el ejercicio de sus funciones que proceden en esta situación. ¿Cómo así? No entiendo la pregunta, porque en los casos de los trabajadores del Estado bajo el ejercicio de sus funciones tienen que responder, ¿verdad? O sea, ellos responden civilmente. Ahora, depende. Si el daño es causado, es que como no me pregunta concretamente. Y por supuesto, ustedes pueden preguntarme aquí, estimados, con todo gusto lo pueden hacer con toda confianza. Yo no les voy a cobrar por la consulta. Aquí. Entonces, si le causan daños y perjuicios a particulares, ojo, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. Si le causan daños y perjuicios a particulares en el ejercicio de su función. Si le causan daños y perjuicios a la institución para la cual laboran, es la institución la que los va a demandar. ¿Ya? Bueno, si no lo hacen, pues es otra cosa, ¿eh? Pero en teoría debería, si causan daños y perjuicios a la institución. Así es a particulares. Ojo, porque el artículo, ¿qué artículo? O sea, lo que estamos mencionando de los daños y perjuicios 1433 y esto que vemos ahorita, que todo daño debe ser indemnizado. Pero también la Constitución Política de la República, en el artículo 154, 155 y 156, consta que no me sé todos los artículos de memoria, ustedes no vayan a creer. Entonces, si ustedes van a ese artículo que establece, hay un plazo de prescripción. Y eso quisiera para cerrar la clase, porque ya vamos a ver si el compañero se va a hacer el examen o no. 1673, la acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título, ¿ya? Prescribe en 1 año contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo, ¿ya? Entonces, hay un plazo de prescripción. ¿Ya? Prescripción, 1 año. ¿Pero qué establece el 155? ¿Quién tiene su constitución a la mano? Los 169. ¿Cuál dijo? 155. Yo lo tengo acá.
A ver, Ana. Es responsabilidad por infracción a la ley, ¿verdad, Lick? Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La civil. La responsabilidad criminal se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Muy bien, gracias, Anaí, muy amable, gracias. Efectivamente, se dan cuenta, entonces, no es tan sencillo. Lo que pasa que, miren, reitero, si conocemos el derecho civil, nos va a ir muy bien. Mucha gente a veces ni reclama esos daños y perjuicios. No lo reclama y no lo saben pedir. Yo he tenido la oportunidad de estar en unas audiencias y no lo saben pedir. No lo saben pedir. Pero si conocemos esto, no, ¿verdad? Y las empresas son solidariamente responsables. Si no vean el caso, hay un caso, vamos a ver, déjenme recordar. El caso reciente, ya no estamos en grabación. Sí, el 155 de la Constitución, en el que un hospital quiso querellarse también en contra de los galenos, los médicos, y no lo aceptaron porque ese hospital podría ser demandado civilmente también. Ahí hay responsabilidad civil, solidaria. Entonces, podría ser. Y si es así, por eso no lo aceptaron que se querellara en contra de los galenos. Imagínense ustedes. ¿A quién van a llamar ahí, creen ustedes? A uno de ustedes que conocen el derecho civil y que les apasiona estudiar derecho civil. No estoy diciendo que no estudien las otras áreas del derecho, pero que le pongan emoción, que le pongan pasión a lo que hacen. Así que les agradezco mucho su atención. Entonces, 167 estudiantes. Que tengan buena noche. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, estimados estudiantes. ¿En cuánto tiempo? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Voy a subirlo en un ratito. Déjenme que me tome mi cafecito. Dichosos ustedes. Mañana, ahí lo voy a dejar, ahí les voy a dar plazo, no tenga pena. Bueno, Gracias, licenciado. Muy amable, muy Gracias, Lick. Buenas noches. gracias, muchachos.